Ahí empezamos. Bueno, entonces, tengan buenos días todos. Sean bienvenidos a esta tutoría número 4. Creo que retomamos el trabajo de la asignatura, ¿verdad? Después de este periodo de evaluaciones y vamos a continuar con las unidades 4 y 5. 5 y 6, perdón. Creo que en esta ocasión ya la mayoría de ustedes ya está un poco más activo en lo que tiene que ver con las prácticas docentes y pues vamos a pasar nosotros a continuar con estos contenidos, ¿verdad? En esta ocasión, la unidad número 5 dice que es el aporte de la escuela francesa a la didáctica de las matemáticas y la construcción de una nueva disciplina científica. Examinando un poco, quizás ustedes por curiosidad o por otros motivos se hayan dado cuenta, ¿verdad? De que uno de las civilizaciones, ¿verdad? Que hizo aportes un poco más reciente es la escuela francesa, ¿verdad? Y por eso esta unidad se ha dedicado a este aspecto. Pues iniciando, el objetivo dice que es realizar una reflexión teórico-práctica sobre el objeto y los métodos de investigación específicos en didáctica de la materia de la escuela francesa. Entonces, posteriormente, quizás nosotros podamos aplicar esta investigación y hacer algunas aplicaciones o, por qué no, un nuevo aporte a la matemática, ¿verdad? En muchas ocasiones podríamos tener la tendencia a desestimar el trabajo que pueden hacer los estudiantes, ¿verdad? Sin embargo, podríamos ellos mismos hacer el aporte, ¿verdad? De algo que han involucrado la propia matemática en su vida cotidiana, quizás en un juego o en su experiencia personal, ¿verdad? O nosotros pudiéramos ayudarlos a ver, ¿verdad? Que en muchas situaciones de la vida cotidiana podrían ellos aplicar eso. Entonces de eso se trata esta reflexión que nos invita a esta unidad, ¿verdad? Así de que vamos a pasar a la unidad número 5, didáctica de las matemáticas, algunos aportes de la escuela francesa. Para iniciar vamos a ver un pequeño video, un par de minutos de este que se llama Las matemáticas en la Revolución Francesa, del minuto 1:36 al 6:3 le he marcado aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos por aquí. Y hasta el 6:3. Vaya, me hacen ustedes el favor de confirmarme si tienen audio y visión. Pero los cambios radicales no se van a producir No sé si se escucha. Sí, se escucha la... Sí, vaya. solo en la esfera política. Será, si caben, más profundos en el ámbito social, filosófico e incluso científico. La Revolución Francesa va a dar el impulso definitivo a la ciencia moderna. En 1791, la Asamblea Nacional Francesa define lo que con los años se convertirá en la medida de longitud indiscutible, el metro. Una unidad basada en una medida de carácter universal, la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Pero, ¿cómo se mide un meridiano? No es tan simple como extender una cinta métrica desde el polo hasta el ecuador. La tarea llevó más de 6 años. Para hacer la medición se buscaron 2 puntos del mismo meridiano, situados al nivel del mar, al norte y al sur del paralelo 45. Los puntos elegidos fueron la torre de la Catedral de Dunkerque y el mástil del Castillo de Montjuïc en Barcelona. Y las medidas se realizaron triangulando el terreno y realizando medidas precisas de un lado de cada triángulo y de sus ángulos, y aplicando algo tan conocido como la trigonometría plana. El sueño de cualquier topógrafo. El 10 de diciembre de 1799 se promulgará una ley estableciendo el nuevo sistema universal de medida, el sistema métrico decimal, un sistema basado en los múltiplos de 10. Hasta la medida del tiempo se intentó someter a este sistema, dividiendo el día en 10 partes, y cada parte a su vez en otras 10, y así sucesivamente. Ante la poca aceptación por la ciudadanía, Napoleón anuló el decreto en 1805. Los babilonios y los relojeros podían dormir tranquilos. En España, el sistema se adoptará con medio siglo de retraso, mediante la Ley de Pesas y Medidas de Isabel II. Artículo primero. En todos los dominios españoles habrá un solo sistema de pesas y medidas. Artículo segundo.
La unidad fundamental de este sistema será igual en longitud a la 10.000.000ª parte del arco de meridiano que va del Polo Norte al Ecuador, y se llamará metro. Pero con ser importante, no es esta la mayor aportación científica de Francia a la ciencia en el siglo XVIII, el siglo de las luces. A lo largo del siglo, una larga fermentación intelectual va a preparar la revolución. Los salones ilustrados van a ser el horno de esta fermentación. Y una publicación va a representar la nueva manera de ver la realidad, la enciclopedia. Lo que en un principio iba a ser una simple traducción de la enciclopedia del inglés Chambers va a convertirse en manos de Diderot en la recopilación de todos los conocimientos contemporáneos, en una obra de progreso que recogerá todas las artes mecánicas. El encargado de la parte científica será d'Alembert, el matemático francés más brillante de la época. Su objetivo, acabar con los prejuicios y hacer triunfar la razón. Las ideas políticas, filosóficas, científicas y sociales de la enciclopedia van a constituir el sustrato teórico de la revolución 40 años más tarde. Diderot, Voltaire, Rousseau, Buffon, d'Alembert, todos van a dejar su huella en la más fastuosa obra del siglo. Jean-Baptiste Legrand, más conocido como d'Alembert, era hijo de un aristócrata y de un general. Fue abandonado a las puertas de una iglesia y recogido por unos vidrieros a los que siempre consideró como sus verdaderos padres. Gracias a una herencia de su padre natural, recibió una educación esmerada y a los 24 años ingresó en la Academia de Ciencias de París, siendo nombrado secretario perpetuo de la misma 12 años más tarde. Trabajó en todas las ramas de las matemáticas, desde el análisis a la teoría de números, pasando por el cálculo de probabilidades, con aportaciones notables eclipsadas por el talento deslumbrante de Euler, del que fue amigo y admirador. Si no hubiese existido Euler, d'Alembert sería sin duda el matemático más notable del siglo. Fue un defensor a ultranza de la racionalidad y la aplicación de las matemáticas para resolver problemas sociales. De hecho, a él le debemos el concepto de esperanza de vida, ya que realizó estudios sobre el tema con la población de París. Gracias a él, sabemos que la vida media de un ciudadano de París a mitad del siglo XVIII era de 26 años, y que la vida probable de un recién nacido de esta ciudad no llegaba a los 8 años, es decir, más del 50% moría antes de esa edad. Bueno, entonces ahí tenemos un video introductorio que nos muestra cuáles fueron algunos de los aportes, ¿verdad?, que tuvo la escuela francesa durante este entonces. Quizás la unidad está un poco más enfocada a la didáctica y a cómo se enseñó, ¿verdad? Pero sin embargo, pueden ustedes observar que fue una época muy importante para el desarrollo de la ciencia, ¿verdad? Quizás ustedes han escuchado algún otro aporte que tiene que ver con respecto a la escuela francesa en el caso de la matemática. No sé si conozcan alguno y lo quieran compartir. O algún matemático que ustedes conozcan y el aporte que hizo. Bueno, se me viene un poco a la mente el libro Elementos, ¿verdad? Que tiene que ver con la geometría euclidiana de René Descartes y es bastante famoso, ¿verdad? Por los aportes que hizo la escuela francesa. Entonces, quizás ustedes recuerden otro que también podríamos mencionar, ¿verdad? Y como les digo, en este caso estamos un poco más enfocados a cómo fue la construcción de la educación matemática en este entonces, ¿verdad? Algunos de los aportes que se llevaron, ¿verdad? Es de que la matemática se consideró más que todo como en una época, ¿verdad?, en la que importaba mucho la revolución y el adelanto de la ciencia, entonces se consideró muy necesaria, ¿verdad? Y gracias a ello son todos los aportes que hoy en día se conocen del siglo XVIII, ¿verdad? Realmente ha seguido teniendo muchos aportes, ¿verdad? Aún para el siglo XIX, describe el documento que se nos ha presentado, ¿verdad?, que se han recibido trabajos importantes, ¿verdad?, en el caso de cálculo y de estadística, específicamente en la parte inferencial, donde se han tenido importantes avances o demostraciones en el caso de la matemática.
Posteriormente se ha llegado a tener reformas más que todo, ¿verdad? En algunas aplicaciones específicas como en economía, donde se ha utilizado mucho el trabajo de las matemáticas. Ahora bien, ¿verdad? En este caso, lo importante que nosotros queremos destacar, ¿verdad? Vamos a dar ingreso a Jocelyn. Eh, lo que nosotros queremos destacar en este entonces es el trabajo, ¿verdad? ¿Cómo fue que se llevó a cabo? Entonces, ¿cómo fue que hubo esa época de un poco de cultura, de interés por el desarrollo de las matemáticas, ¿verdad? Que últimamente no la hemos tenido. La curiosidad y la observación siempre se mantienen, es parte inherente a la humanidad. Pero en este entonces, ahora podemos observar, ¿verdad? Que en el caso del estudiantado, tienen otros intereses. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar, ¿verdad? Esta cultura de interés, de descubrimiento y de investigación a lo que en aquel entonces se fue? Porque no sé si ustedes lo han notado, pero es bastante curioso, ¿verdad? Que los estudiantes aprenden a usar videojuegos, aprenden a manipular redes sociales o tecnologías nuevas también las pueden manipular. Es decir, esa parte no se ha perdido en la humanidad. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos reflexionar y llevar este modelo a las clases que estamos preparando para nuestra práctica docente, ¿verdad? Y presentar actividades para que ellos se mantengan ahí entretenidos. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Lo que sucedió en aquel entonces fue, verdad, de que hubo mucha investigación de parte de los grupos y de algunos matemáticos famosos, como pudimos observar, ¿verdad? Entonces, este tiempo y esta cultura francesa se interesó por desarrollar esos nuevos valores. Y realmente, si ustedes observaron el video, se tomaron problemas muy de la vida cotidiana. Por ejemplo, el que mencionaba al final, ¿verdad? Este segmento, esta serie, haciendo el paréntesis, esta serie de videos de YouTube tiene muy buenos, así es de que está bonito ese para terminarlo de ver. Entonces, ¿qué fenómeno fue el que les interesó en este caso a D'Alembert, que ustedes observaron ahí? Hablaba de como de un promedio de vida. Ujú. Muy bien, ¿verdad? O sea, dice que creo que lo que continúa, seguía diciendo, ¿verdad? Que realmente dice que más del 50% de los niños en Francia morían en ese entonces. Entonces la esperanza de vida parece que era bien pequeño. Pues estudiar ese fenómeno estadístico, ¿verdad? Y llegar a asignar un promedio basado en probabilidades fue uno de los trabajos brillantes que hizo él, ¿verdad? Ahora nosotros con los estudiantes con los que vamos a desarrollar la práctica también, ¿verdad? Podríamos tener problemas sencillos de la vida cotidiana que ellos utilizan, relacionados con el tiempo, con cómo gastan su dinero, algún juego que les interese, ¿verdad? También podríamos describirlo y presentar la asignatura de esta manera. Realmente, ¿verdad? Cuando nosotros podemos a pensar en esto, ¿verdad? En la investigación que han hecho otras culturas, y cómo nosotros podríamos motivar a los estudiantes para que se interesaran en nuevas investigaciones. Una tan sola clase de 45 minutos lleva mucho tiempo para preparar y diseñar actividades que sean realmente interesantes para los estudiantes. Entonces, estos investigadores franceses, ¿verdad? Continuaron y ya conocemos muchos de estos aportes que nosotros tenemos. En el documento se describe, ¿verdad?, que algunas de las etapas entonces que se llegó a tener en el caso de los aportes de la escuela francesa fue primero, ¿verdad? Algunos, como vimos en el video, ¿verdad?, asistían a la escuela tradicional francesa, ¿verdad? Pero otros tenían un poco más accesibilidad a escuelas especializadas, por ejemplo, la escuela de ciencia que se mencionó ahí en el video. En estos casos, para algunos estudiantes, según la historia, dice que tenían cierta orden, ¿verdad? En los grados que llegaban y fue lo que se conoció como la matemática clásica. Pero estuvo este grupo, ¿verdad? De estudiantes que fueron creciendo y haciéndose un poco más investigadores, como vimos ahí Euler y D'Alembert, ¿verdad? Que llegaron a desarrollar teoremas importantes en el aporte de la escuela francesa, ¿verdad? Pero sobre todo hubieron otros que se dedicaron un poco más a la didáctica de.
la matemática en este caso. Es decir, algunos principios que subyacen tras de la enseñanza y a interesarse en cómo se aprende de parte de los estudiantes. Entonces, el interés que nosotros tenemos en esta ocasión es pensar, ¿verdad?, en cuáles fueron los aportes que se tuvieron de esta escuela francesa. Ya desde anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, dice en la escuela de Pitágoras, ¿verdad? Se empezó a tener podríamos decir, movimiento, ¿verdad? De fundar estas pequeñas secciones o grupos de estudiantes que se interesaban por aprender. Entonces, la idea inicial que se tuvo fue esta, ¿verdad? De formar grupos, iniciar las investigaciones y la enseñanza que tuvieron. En el caso de Pitágoras, ¿verdad? Dice de que a ellos se les debe el primer plan de estudios del cual se tiene noticia y estuvieron estudiando por grupos, ¿verdad? Entre ellos de la matemática, la aritmética, geometría, dice la astrología y la música y otras más. Entonces empezaron a seccionar estas áreas del conocimiento que fue prácticamente la base de los currículum que nosotros hoy podemos utilizar, ¿verdad? Ahora entonces podemos nosotros ver, ¿verdad?, cómo esta idea inicial que ellos tuvieron de la educación se fue un poco haciendo más profunda y más formal y ahora nosotros lo podemos observar en la currícula que se presenta en diferentes países. Entonces es así, ¿verdad?, como se ha seccionado, se ha tomado este principio de las escuelas iniciales, ¿verdad?, para poder ordenar lo que se va a enseñar. Ahora pues se pretende, ¿verdad?, de que los contenidos deberían de estar ordenados, ¿verdad?, para que los estudiantes no lo repitan y de acuerdo a la edad que ellos van teniendo, entonces podríamos enseñar. Por ejemplo, ¿verdad? Esperamos que un alumno de primer año de bachillerato con 15 años ya sea un poco más, la madurez que tenga le permita entender algunas operaciones un poco más abstractas que se enseñan en ese grado, como por ejemplo los teoremas sobre la trigonometría, ¿verdad? De ángulo doble, la mitad de un ángulo, etcétera. Otros contenidos un poco más abstractos también, como los números complejos y cómo se utilizan, y así por el estilo. Pero en séptimo grado, entonces, un niño de 12 años, entendemos que todavía necesita un poco más las operaciones concretas y más que todo pictóricas. Por eso es que entonces se introduce, ¿verdad?, la enseñanza del álgebra de esta manera, como una introducción, ¿verdad? Iniciando con, podría ser inclusive hasta con material concreto para después pasar al nivel simbólico. Entonces, haciendo aquí, ¿verdad? El enfoque que tuvieron en las escuelas antiguas, ¿verdad? De enseñar así, empezando seccionando el conocimiento, ¿verdad? Y haciendo grupos, lo podemos observar nosotros ahora en las escuelas modernas. Posteriormente, en las etapas un poco más clásicas, ¿verdad? La problemática empezó a surgir acerca del aprendizaje, ¿verdad? Que quién era el principal protagonista en la escuela, ¿verdad? Si el alumno o el profesor. Y entonces se empezó con ese dilema que se describe, ¿verdad? La problemática del profesor. Independientemente de esto, ¿verdad? Se empezó a fusionar, dice ahí el documento, ¿verdad? La matemática con otras áreas, con otras disciplinas, ¿verdad? Para que pudieran explicar qué es lo que estaba sucediendo. Y de ahí fue donde hubieron importantes pedagogos, que creo que ustedes ya lo han escuchado en otras materias, ¿verdad? Que empezaron a hacer aportes, no solamente a la didáctica de la matemática, sino que a la didáctica de las diferentes asignaturas. Entre esos, ¿verdad? Trabajos como los de Piaget, que describe las edades y el tipo de aprendizaje que van teniendo los alumnos. Vygotsky, que describió, ¿verdad?, cuáles son algunos condicionantes para el aprendizaje, cómo se pueden lograr aprendizajes significativos y cómo es que en algunos casos nosotros podemos retener información y en otros casos no, ¿verdad? Llamados las zonas de desarrollo próximo, muy famosa de parte de él. Y entonces así son otros investigadores que hicieron aportes importantes a esta didáctica de la matemática que nosotros hoy en día ya podemos conocer. Así es que entonces ya en los últimos tiempos hemos podido nosotros ya conocer, ¿verdad?, un poco más sobre algunos aportes que se desarrollan en la escuela matemática y que podemos aplicar nosotros. En nuestro medio podríamos hacerlo, ¿verdad? Quizás algunos docentes puedan sentirse un poco atados como una camisa de fuerza, ¿verdad? Porque hay un programa, hay un libro,
que se tiene que respetar y seguir, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Podríamos nosotros ponerle, ¿verdad? Las instrucciones son de que no es problema agregar contenido o actividades a las que tiene el libro. El problema sería quitar, porque se asume que son los contenidos básicos que tienen que haber en todas las asignaturas. Entonces, dado esa situación, ¿verdad? Queremos aplicar lo que dicen algunos investigadores, ¿verdad? De estos aportes de la escuela francesa, como por ejemplo Gascon, ¿verdad? Que dice enseñanza centrada en el aprendizaje del estudiante, que nuestra investigación sea significativa, ¿verdad? Y que no necesariamente tiene que ser la memoria estimulada, sino que también el desarrollo lógico matemático en el pensamiento de los estudiantes. Quizás puede ser un poco difícil, ¿verdad? En el caso de llegar a hacer una práctica docente, así, o 3 prácticas docentes en el año, ¿verdad? Y entonces ponernos nosotros a pensar, ¿verdad? ¿Y qué les puede interesar a los estudiantes? ¿Qué actividad podría yo diseñar, ¿verdad? Para que a ellos les resulte atractivo, ¿verdad? Y que esta experiencia que yo voy a tener en la práctica docente sea innovadora para ellos y también para mí sea como una experiencia de enseñanza. Entonces, no sé si ustedes tuvieron algún dilema a la hora de preparar su clase, quienes ya la hicieron, o están pensando, ¿verdad? Todavía en qué poder hacer. Veamos quiénes ya la hicieron. Bueno, Jocelyn ya tuvo su primera experiencia, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Y Ronald y Walter están preparando, ¿verdad? Sus experiencias docentes. Sí, exacto. Yo mañana tengo la primera práctica. Ujú, muy bien. Es con primer año, ¿verdad, Walter? Sí, exacto, con primer año de bachillerato. Sí. Ujú. Bueno, en el caso de usted es diferente, ¿verdad? Porque ahí se piensa, supongo yo, no sé si me equivoco, supongo yo, ¿verdad? Que se piensa ya en personas un poco más adultas que asisten a educación a distancia y entonces, y también el sistema de la clase es diferente, ¿verdad? Porque es una tutoría que van a ver varios contenidos en la misma clase, ¿verdad? Sí, exacto, licenciado. Allí es como un refuerzo más que todo, ¿verdad? Así como a nosotros, Sí, que son se los les da a contenidos, ellos. ajá, son los contenidos de una semana. Ajá, exacto, son contenidos de una semana, el profesor le dice tal página, y ellos le estudian eso, ese es el Sí. refuerzo que uno les va a dar. Ujú. Sí, entiendo yo. Pues fíjense que en la educación, así a diaria, ¿verdad? A veces, nos hace reflexionar, por ejemplo, ¿verdad? En mi caso, cuando estoy dando una clase, algún grado en específico, ¿verdad? Eh, los alumnos tienen la tendencia a querer estar viendo el teléfono, a distraerse. Entonces no está de más, ¿verdad? Uno como docente ponerse a pensar, bueno, ¿y qué hago para que la clase sea más atractiva? O después de hacer una evaluación y los estudiantes han tenido malas calificaciones, ¿verdad? Entonces uno preguntarse, bueno, ¿y qué puedo hacer, verdad? Para que realmente aprendan y diseñar actividades. Entonces de ahí creo que viene la parte del trabajo docente, ¿verdad? De querer buscar qué innovar para que los estudiantes les sea atractivo. A veces funciona y a veces se fracasa con algunas actividades, ¿verdad? Pero algo que sí, ¿verdad? Veo yo que es un factor común, ¿verdad? E incluso en los estudiantes de ahora, es de que aprender, ¿verdad? Un contenido pequeño, ¿verdad? O una actividad pequeña y que la puedan hacer es un refuerzo para poder aprender, ¿verdad? Es decir, me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, si yo le estoy enseñando a los estudiantes a resolver, pongamos un ejemplo, una ecuación cuadrática, así pequeña, bien específica, y entonces después de explicarles, ellos también pueden hacerlo,
como que es un motivante, ¿va? Es una fuercecita para ellos de decir, sí, sí puedo aprender, ¿verdad? Que dar un contenido bastante extenso y como se hacía anteriormente, ¿verdad? Dejar una actividad larga para que los estudiantes a veces se terminan, no la pueden hacer o tienen dudas y ya no está el docente para podérselas contestar o es tan agotadora que al final estas situaciones podrían hacer los que ellos se sientan traumados. Entonces, esa es una de las cosas que suceden, ¿no? Lo que también puede ocurrirnos en una clase es de que nosotros diseñemos actividades, ¿verdad? Que nos lleven menos o más del tiempo que nosotros pensamos que iba a durar. Entonces, ahí es donde ya se necesita el otro plan, ¿verdad? Para llevar las actividades. Entonces, esto nos hace pensar, ¿verdad? Esta de tener un aprendizaje centrado en el alumno y pensar en que a ellos les pudiera interesar, ¿verdad? Y que no solamente sea un trabajo mecánico o memorístico el que se está aprendiendo. Un segundo aporte, ¿verdad?, que se hizo de estos investigadores franceses, dice que se establece por una actividad centrada en la actividad del profesor. Aquí se tiene la psicología educativa, la sociología, la epistemología, la pedagogía y la historia de las matemáticas. Esto entonces este enfoque hace pensar en el docente, ¿verdad? En que involucre todas estas actividades y empezar qué sería, cómo podría preparar la clase el profesor o diseñar las actividades para que cuando las llevemos a la ejecución tengamos buenos resultados, ¿verdad? Realmente en los grupos que nosotros, quizás una desventaja que ustedes puedan tener, ¿verdad? Que no saben al grupo al que se van a enfrentar. Porque cuando uno ya trabaja con el mismo grupo de estudiantes, quiera o no, ya sabe, ¿verdad? Conoce en alguna medida el grupo o algunos estudiantes y que les pueda interesar, que llegar la primera vez y hacer una práctica docente. Pero veamos, ¿verdad? ¿Qué características creen ustedes que son interesantes para el estudiantado de hoy en día y que podríamos utilizar para diseñar actividades pedagógicas? El, el acceso que tienen a la tecnología, por ejemplo, actualmente es algo que antes no se tenía, ¿va? Y que hoy se manejan casi todos los jóvenes y los niños también van teniendo ese acceso, así que puede ser también algo significativo que podemos utilizar para mejorar los aprendizajes. Ujú. Muy bien, gracias, Ronald. Buen aporte. Y es que es increíble cómo los juegos virtuales han eclipsado la atención de los estudiantes, ¿verdad? Yo puedo ver que algunos quizás podrían pasar, si no me equivoco, podrían pasar toda la mañana en videojuegos, ¿verdad? Y no habría ningún problema en que se cansen o se distraigan, ¿verdad? Entonces se podría usar ese ingrediente para diseñar una actividad de juego lúdico o juego virtual con los estudiantes, ¿verdad? En alguna aplicación que hay. Igualmente, ¿verdad? No sé si alguien tiene otro aporte. Bueno, el que yo les quería comentar, ¿verdad? Sigue siendo bastante propio de los estudiantes, ¿verdad? El quererse, en alguna proporción de ellos, quererse preparar para las siguientes actividades, ya sea el siguiente grado, un examen de admisión de la universidad. Entonces, prepararlos para eso también sigue siendo, ¿verdad? Y como aquí dice, ¿verdad? Si nosotros buscamos un poco, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad que los estudiantes tienen o están involucrados? Y diseñar en base a eso, ¿verdad? Entonces podríamos hacerlo. Por muy pequeños que sean los niños con los que vamos a trabajar, ¿verdad? O adolescentes, están acostumbrados a lidiar con las operaciones básicas del dinero, con algunas medidas o jugar con el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con su vida cotidiana y diseñar actividades, ¿verdad? Que estén relacionados con algo tan propio como ellos, también podría serlo. Entonces, entre otros aportes, ¿verdad?, que hizo la escuela francesa y estos enfoques, es lo que nos hace, ¿va?
y ustedes ven que siguen siendo útiles a pesar de que hay más tecnología y otra nueva generación de estudiantes. Esta tercera etapa de la didáctica fundamental dice que tiene que hacer con respecto a establecer, dice, 4 acepciones. La primera se entiende como el arte en general de enseñar, la segunda son las técnicas para enseñar, la tercera es la descripción y el estudio de la actividad de enseñanza en el marco de una disciplina científica de referencia. Y la cuarta dice que es una etapa reflexiva de parte del docente. Entonces, quizás esta nosotros la llevamos a cabo después de haber diseñado una actividad y observar cómo nos fue. ¿Verdad? Hay otros autores que a esta etapa le llaman las situaciones de contingencia, que son aquellas que no estaban preparadas, pero suceden en la clase, ¿verdad? Por ejemplo, en una clase, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Tenemos por allá un estudiante o un par de estudiantes que no están activos en la clase, están distraídos, los que llegan tarde, ¿verdad? Los que se salen del salón de clase. Entonces esas situaciones también nosotros podríamos diseñarlas y pensar en cuáles son nuestras actividades. ¿Verdad? Quizás no estaría de más decirlo, ¿verdad? Que en una clase que nosotros pensamos desarrollar, como lo es una práctica docente, ¿verdad? Sería conveniente llevar una actividad extra, ¿verdad? Por aquello de que los alumnos lo hicieron rápido o nos resulta un estudiante de aprendizaje rápido, entonces podríamos presentarlo. ¿Verdad? O quizás llevar un par de fotocopias para poder asignar un ejercicio por grupo y ellos puedan participar en la clase. Al final, ¿verdad? Lo que puede hacer una clase dinámica es que el estudiante sea activo, ¿verdad? Y si ellos pueden resolver una actividad, un problema, un ejercicio que se presente, casi es que seguro, ¿verdad? Que se van a sentir motivados por esa clase. Entonces, estas etapas descritas por Brousseau, ¿verdad? También nos hacen nosotros reflexionar, ¿verdad? Y que este arte de enseñar lleva un poco de tiempo para pensar, ¿verdad? ¿Qué actividades, qué problemas, qué situaciones podría llevar yo a la clase para poder tener éxito con ello, ¿verdad? Y diseñarlo de esta forma. Por ejemplo, creo yo que esta parte de asignarle ejercicios a los estudiantes y bueno, bienvenido Gilberto. Asignarles ejercicios y que ellos participen en la clase, creo que siempre va a ser un éxito seguro, ¿verdad? Siempre y cuando estén de acuerdo al tema y a la edad que nosotros estamos presentando. No sé si alguien ha pensado en una situación de enseñanza diferente para llevarla a cabo en sus prácticas. O alguna técnica, como aquí se describe, ¿verdad? En este aporte de la escuela francesa. Eh, Tenemos a la disposición, ¿verdad? Podríamos ocupar el aprendizaje significativo, el valor histórico de las matemáticas, eh, el aprendizaje grupal. No lo hay. Bueno, por ejemplo, pensemos, ¿verdad? En como estamos atados al Libres Mate, ¿verdad? Que los estudiantes utilizan, por ejemplo, en desarrollar grupos y poder asignar una situación de aplicación a cada uno de ellos, ¿verdad? Para que lo puedan representar, discutir y llegar a una solución y exponer brevemente la solución, ¿verdad? Esto se podría hacer en 25 minutos, ¿verdad? Quizás, o por lo menos que un grupo lo puedan hacer. Entonces, esta sería este trabajo grupal y posteriormente hacer una exposición, ¿verdad? Podría ser una técnica de enseñanza, ¿va? O inclusive, ¿verdad? Enviarles el link de un juego matemático que nosotros hemos diseñado, ¿verdad? Y que hay muchos disponibles en la red y así los estudiantes pueden ir participando, ¿verdad? En cada uno de esos ejercicios. También podría ser algo que nosotros podríamos diseñar como una técnica
de aprendizaje para el caso de los estudiantes. Al final, ¿verdad? Como se ha hecho en este cuarto aporte, en la etapa reflexiva nosotros podemos pensar, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo me fue, verdad? ¿Qué tuve bueno? ¿Qué podría mejorar? Y así sucesivamente. Así es que la escuela francesa, entonces, haciendo ya un resumen, ¿verdad? Nos promete un nuevo objeto de estudio, ¿verdad? Que es el aprendizaje y la enseñanza basada en el estudiante. También nos introduce nuevos conceptos, ¿verdad? Este es el de una situación didáctica. Y cómo el docente entonces se puede encargar de diseñar una nueva situación didáctica sin importar el tema que se vaya a enseñar de matemática. También, ¿verdad? El conocimiento matemático se toma como una unidad, podríamos decir, de medida para la pedagogía, ¿verdad? Es decir, qué habilidad, ¿verdad? Qué situación es la que vamos a enseñar nosotros y que esperamos que el estudiante tenga al finalizar. Estos fueron algunos de los aportes, haciendo un breve resumen que se tuvo de la escuela francesa. Al final, entonces, nosotros aquí tenemos cómo podríamos diseñar, ¿verdad? Una situación para una clase. Pensemos en una situación práctica, cómo pudiéramos enseñar. Aquí traigo yo como ejemplo una de las clases que se tienen para séptimo grado en el libro ESMATE, y entonces veamos nosotros si podríamos distinguir algunos elementos que hizo el aporte de la escuela francesa o qué situación nosotros pudiéramos agregarle hoy, ¿verdad? Eh, para que los estudiantes podrían aprender. Bueno, este dice así el ejercicio. En la clase 1.10 dice que se presenta la traducción del lenguaje coloquial algebraico y dice así, ¿verdad? Se compran 8 combos de hamburguesa y se paga con un billete de $50. Sabiendo que un combo cuesta X dólares, representa con una expresión algebraica, literal A, el costo total de la compra. Y el literal B, el vuelto que se recibe al hacer la compra. Esta es la situación, ¿verdad? Que se va a presentar a los estudiantes para que puedan dar una respuesta. Entonces, en la situación didáctica, nosotros podríamos pensar, ¿verdad? ¿Qué harían los estudiantes? ¿Qué respuestas podrían presentarnos? O que nosotros preguntas guiadoras podríamos diseñar, ¿verdad? Para que ellos lleguen a la respuesta. Entonces, ¿qué preguntas guiadoras podríamos hacer para que los estudiantes puedan llegar a la respuesta? No olvidemos que son alumnos de séptimo grado. ¿Qué opinan? ¿Participemos? ¿Quiénes no han participado? Vamos a ver. Jocelyn o Gilberto. ¿Sí se comprende lo que queremos hacer o la aplicación que queremos hacer? Licenciado, yo en Sí. realidad no comprendo lo que se va a hacer. Ujú. Vaya, esta situación es la que se presentaría a los estudiantes, ¿verdad?
Entonces, obviamente nosotros esperamos que ellos nos den la solución correcta, ¿verdad? Pero podría pasar de que nadie haga nada al presentar esta situación inicial, ¿verdad? Es la primerita de entrada de clase. Entonces, ¿qué preguntas guiadoras podríamos hacer nosotros o qué situación guiadora podríamos presentarle a los estudiantes para que puedan llegar a la respuesta correcta? La respuesta correcta, aunque lo malo es que ellos lo tienen en el libro, ¿verdad? Entonces, esperamos que ellos multipliquen, ¿verdad? El número el precio, que sería X, ¿verdad? Porque lo desconocemos por 8. Y entonces expresen ese gasto en 8X dólares. Luego el vuelto, entonces esperamos que ellos hagan la resta, ¿verdad? De la cantidad inicial, 50, menos los 8X dólares gastados. Entonces esa expresión es la que nosotros queremos que lleguen. Pero entenderán ustedes que no el 100% de los estudiantes lo va a lograr llegar a hacer. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Diseñar qué situación didáctica para que los estudiantes puedan llegar a la respuesta. ¿No? ¿Qué haríamos? Imagínense que los tenemos ahí calladitos, los estudiantes no llegan a la respuesta correcta. ¿Cómo haríamos para guiarlos? No, creo que no hay idea, ¿verdad? Bueno, entonces podríamos empezar pensando, ¿verdad? Quizás esto del combo de hamburguesa no sea conocido para todos, o quizás sí, ¿verdad? Podríamos pensar inclusive en cambiar en la compra que se está haciendo, ¿verdad? Por algo más aplicado a los estudiantes. Pero supongamos que sí todos lo conocen y es aplicable. Entonces, en algunos casos, ¿verdad? Podríamos pensar en que si los estudiantes conocieran el precio exacto, entonces a lo mejor sí podrían hacer las cuentas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si conociéramos el valor de cada combo? Por ejemplo, de 2 o de 3 dólares y que ellos podrían hacer el cálculo, ¿verdad? O si el precio fuera mayor, por ejemplo, a 5 dólares, ¿cuál sería el cambio de hacer esta compra, ¿verdad? Entonces aquí es un poco guiador el proceso, ¿verdad? Primero calcular el costo y después, en una segunda parte, hacer el vuelto de lo que se está pidiendo, ¿verdad? Ahora, la situación a la que nosotros queremos llegar es que el estudiante pueda presentarlo en términos de una variable desconocida, ¿verdad? Que sea X. A lo mejor esta situación sea nueva para él y un poco difícil de comprender, pero si seguimos la secuencia, ¿verdad? De que si el costo fuera 3, el vuelto sería tanto, ¿verdad? Si el costo fuera 4, el vuelto sería tanto, y si el costo fuera 5, el vuelto sería tanto. Quizás sea un poco más fácil para el estudiante asimilar que esta X representa un costo que puede ser o una variable diferente, ¿verdad? Y expresar el vuelto de esta manera. Y nos estamos refiriendo, ¿verdad? Tanto en el lenguaje algebraico como en el lenguaje cotidiano. Entonces, como dice aquí, ¿verdad? Lo que nosotros queremos hacer llegar al estudiante es pensar, ¿verdad? En que las variables que nosotros utilizamos en la vida cotidiana, que se refieren a números, a medidas o a precios, involucran operaciones y que podemos utilizarlo cuando desconozcamos la cantidad, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros, ¿verdad? Intentamos, ¿verdad? Que el aprendizaje esté basado en el estudiante, en situaciones que ellos tienen cotidianas, ¿verdad? Ir preparados para una situación de didáctica, ¿verdad? En la cual nosotros tengamos que hacer algo diferente a lo que habíamos planificado, porque el grupo nos puede sorprender con esta situación didáctica. Entonces, ahí hacemos el resumen o el aporte de este primer tema que se nos había asignado para esta tutoría. Vamos a pasar ahora al segundo, que tiene que ver con la unidad número 6.
y este es los estilos de aprendizaje en educación matemática. Es la unidad 6. No sé si yo pensaría que este tema ya ha sido visto en otras asignaturas, pero no sé si me equivoco, ¿verdad? Lo que queremos es dialogar un poco sobre reconocer las preferencias o carencias que puedan haber en los diferentes estilos de aprendizaje, así como la independencia o dependencia de los mismos, ¿verdad? Pero no sé, ¿verdad? Vamos a hablar de estilos de aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas y una propuesta de aula para la enseñanza de la matemática. Así que no sé si este tema ya ha sido tratado en otras asignaturas. No sé si me recuerdo, parece que en psicopedagogía del primer año como que se ve un poquito. Sí, ahí se han visto un poco sobre los estilos. Ujú. Ahí, ¿verdad? Vaya, Sí. entonces quiere decir que vamos a pensar ahora entonces en cómo nosotros podríamos aplicarlo, ¿verdad? En vista de lo que ya lo conocemos. Entonces, recordemos un poquito la definición, ¿verdad? Por estilo de aprendizaje dice que son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos o discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Es decir, en el salón de clase podemos ver a aquel alumno calladito, ¿verdad? Que está trabajando y llega a las respuestas correctas, pero también vemos a aquel alumno inquieto, ¿verdad? Que quiere pasar a la pizarra, que habla, que participa. Entonces, estos son esos rasgos, son los que nos van haciendo diferentes, ¿verdad? También con respecto a algunos rasgos que hacen o que llaman la atención, ¿verdad? Las diferentes personas. Alguien puede reaccionar a una clase tradicional, ¿verdad? Alguien va a necesitar un poco de audio o un video para poder participar, ¿verdad? Entonces, todos esos rasgos son los que a nosotros nos interesan también observar en matemática, ¿verdad? Porque aparte de ser profesores, pues también vamos a ser investigadores. Es decir, ¿qué funcionó para cuando yo estuve enseñando un contenido? Eso nos sirve, ¿verdad? Porque lo podríamos utilizar en otro grupo o inclusive perfeccionar para seguirlo utilizando. Por ejemplo, yo he utilizado evaluaciones virtuales, ¿verdad? Ya sea en Google, cuestionarios, Kahoot o quizzes, otras aplicaciones. Pero en algunas ocasiones, ¿verdad? He llegado a descubrir que, por ejemplo, si el cuestionario lo están haciendo desde casa, se pueden enviar capturas y copiar, ¿verdad? Y no es ese el objetivo, ¿verdad? Sino que el objetivo es que aprendan y participen. O si diseñamos un juego virtual, ¿verdad? También inclusive otro compañero se lo podría hacer para tener mejor nota o mejores puntos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reaccionan los estudiantes? Es lo que nos interesa en este aspecto para diseñar otras actividades de aprendizaje. Bueno, pues entonces vamos a este conocimiento, ¿verdad? De los estilos de aprendizaje nos puede servir mucho a nosotros, tanto también a los estudiantes para que ellos se puedan conocer a sí mismos. Hay algunos test por ahí bastante famosos en internet que ayudan a que nos podamos descubrir qué estilo de aprendizaje nosotros tengamos. Y no necesariamente vamos a encajar solamente con uno, ¿verdad? Sino que podría tener un estilo combinado de cada uno de ellos, ¿verdad? Esto repercute definitivamente en la manera de enseñar, ¿verdad? Porque si somos un poco auditivos, visuales, entonces también así nosotros queramos participar en la enseñanza si nos dedicamos a esta labor. Y aunque hay algún debate, dice, sobre el mejor estilo de aprendizaje, ¿verdad? Todos pueden llegar a aprender cuando se diseñan las actividades correspondientes idóneas para la enseñanza de la matemática. Así es que, tratado este punto, ¿verdad? Sí es un tema que debe interesar a todos los profesores de matemática poder observar, ¿verdad? Cómo reaccionan los estudiantes de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Entonces, veamos qué dicen estos autores, ¿verdad? ¿Cuál es mi estilo preferido de aprendizaje? ¿Alguien ha completado alguno de estos cuestionarios para saber cuál es su estilo de aprendizaje? La verdad, de mi parte, nunca, Alicia. No, todavía no.
Bueno, vamos a invitarlo, ¿verdad? Para que lo puedan hacer en un ratito del lugar y enviarles la prueba ahí que está en internet. Entonces dice que con mucha claridad, esta autora de Natales dice que el aprendizaje y el rendimiento implican la transformación de un estado determinado en un estado nuevo. Esto quiere decir, ¿verdad?, que lo que nosotros nos presenten de aprendizaje o la situación que nos diseñen, así entonces vamos a reaccionar. Y entonces en esta escala que presenta esta autora, ¿verdad?, dice, leer puede tener un 10% de interés, ¿verdad?, dependiendo de los gustos y preferencias de cada quien. Escuchar va aumentando, ¿verdad?, un 20%. Ver dice que es un 30%. La combinación de estas dos actividades puede incrementarse a una efectividad del 50% de aprendizaje, ¿verdad? Decir, ¿verdad?, que los estudiantes participen lo puede hacer en un 70%. Y finalmente decir y hacer podría llegar a un porcentaje de efectividad hasta el 90%. Y ustedes quizás, bueno, no sé si ustedes lo han hecho, ¿verdad? Cuando eran estudiantes de la escuela básica o primaria, ¿verdad? O ahora actualmente, pero cuando nosotros enseñamos un contenido a otra persona, es bien difícil que ese tema se olvide, ¿verdad? Porque estamos haciendo la combinación de las dos cosas. Entonces, dependiendo de las actividades que nosotros hagamos y que nos hagan aprender, entonces esto puede ayudarnos a nosotros a ver el aprendizaje que podamos llegar a tener, ¿verdad? O el estilo preferido que nosotros tengamos de aprendizaje. De acuerdo a algunas clasificaciones, ¿verdad?, que se presentan los autores, quizá ustedes ya conozcan, ¿verdad?, de que inicialmente se presentan estos cuatro y desde 1987 no ha cambiado esta clasificación de Honey y Monfort, que dicen de que en los estilos de aprendizaje está el estudiante con estilo de aprendizaje activo, el pragmático, el teórico y el reflexivo. Y cada uno de ellos obedece a actividades que nosotros eh, podemos observar en los estudiantes. Veamos a qué se refiere cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del aprendizaje activo, ¿qué caracteriza a este estudiante? Bueno, pueden ver ustedes ahí algunas características que se presentan. Dice que a este estudiante le gustan las nuevas experiencias. Vayamos imaginándonos cómo sería este estudiante en el caso de matemática, ¿verdad? Tiene entusiasmo para participar en nuevas tareas, de mente muy abierta para las actividades didácticas diseñadas y presenta días llenos de mucha actividad, ¿verdad? Entonces, este estudiante, ¿verdad? Podríamos decir que es el estudiante de que si vamos a elaborar un cartel, él está entusiasmado, ¿verdad? Si vamos a salir a medir la cancha para calcular su área, también, ¿verdad? Está dispuesto a participar en esta nueva actividad, ¿verdad? Y si pedimos voluntarios que quieran pasar a la pizarra, a lo mejor puede ser uno de los que quieran participar. Otros autores, como por ejemplo Catalina Alonso, dice que este estilo de aprendizaje se caracteriza por ser creativo, novedoso, aventurero, renovador, inventor, vital, vividor de la experiencia, generador de nuevas ideas, competitivo, voluntarioso, deseoso de aprender, solucionador de problemas y cambiante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creen que en el salón de clases podríamos detectar estos alumnos que pertenecen a este estilo de aprendizaje? Buenos días, licenciado. Buenos días. Sí, yo no le había podido contestar porque no estaba en la sino que venía de camino, entonces Ya. no le escuchaba muy bien. Sí, Ajá. no hay pena. Bueno, yo considero que ese tipo de estudiantes, pues, a simple vista se ve, ¿verdad? Porque ellos son bien amistosos, siempre están hablando, incluso a veces hasta hay que pedirles de favor de que guarden silencio, porque ellos siempre están así, interactivos. Ujú. Sí, muy bien. Por ejemplo, cuando estuvimos con Jocelyn en la práctica, me llamó la atención que la misma niña leyó las dos conclusiones en la lección, ¿verdad? Y estaba participando en la clase.
Entonces, como dice Gilberto, ¿verdad? Estos estudiantes a veces son bastante, que sería evidentes que tienen estas características, ¿verdad? Ahora, ¿qué actividades creen que nosotros podríamos llevar a la clase para involucrar a este tipo de estudiantes y que se sientan que han participado, ¿verdad? O que tuvieron oportunidades de aprendizaje? ¿Qué actividades diseñarían ustedes? Trabajos en grupo que fomenten la creatividad y la participación de todos. También algunas actividades lúdicas que incluyan juegos donde ese tipo de estudiantes puedan, bueno, dar, usar su creatividad, ¿verdad? Participar bastante y también ayudar a los demás. Sí, muy bien. Ese detalle de los juegos lúdicos está muy bonito. Gracias, Ronald. Y cuando pensemos un juego, ¿verdad? No pensemos que va a ser algo así de mucho tiempo o que voy a hacer muchas dinámicas, ¿verdad? Quizás algunos, como una participación premiada, ¿verdad? Podría ser bastante sencillo. En cierta ocasión estuve con nos visitó un profesor de este proyecto, japonés, y un regalito había llevado para el alumno que participara en resolver un ejercicio, ¿verdad? Pero y curiosamente los alumnos se motivaron, ¿verdad? Quizás porque cuando vemos a alguien extranjero siempre eso pasa, pero me llamó la atención, ¿verdad? Que ese fue el juego que él llevó preparado y los estudiantes activos, por supuesto, estuvieron dispuestos a participar, ¿verdad? Entonces, ya nosotros podemos pensar, ¿verdad? Bueno, voy a llevar una actividad diseñada a mi clase para que los estudiantes con estilo de aprendizaje activo puedan participar, ¿verdad? Quieran leer, quieran resolver un ejercicio en el pizarrón, como comentaba Ron, el participar en este juego, etcétera. Eso entonces nosotros lo podríamos lograr. Ahora pensemos en el siguiente estilo de aprendizaje, que quizás ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Este es el estilo reflexivo. Entonces aquí nos vamos al opuesto, ¿verdad? Este dice que considera nuevas experiencias para poder participar y observarlas, ¿verdad? Crean a su alrededor, dice, un aire ligeramente distante y condescendiente. Reúnen datos para analizar antes de dar una conclusión. Ya vayámonos haciendo una imagen mental de cómo sería este estudiante en la clase, ¿verdad? Lástima que a ustedes no los puedo observar yo en una clase para poder más o menos, ¿verdad? Conocerlos un poco. La cuarta dice que son prudentes, disfrutan observando la situación y la actuación de los demás. Y la quinta dice que escuchan a los demás e intervienen hasta que se adueñan de la situación. Entonces, ¿cómo creen que podemos distinguir o qué características podríamos observar de un estudiante en el salón de clases que tiene este estilo de aprendizaje reflexivo? Bueno, yo me lo imagino como un alumno callado, ¿verdad? Pero eso de ser callado no le quita lo, ¿cómo le dijera? Lo inteligente, podríamos decirlo. Ujú, Ya solo espera el momento exacto en el de él da su opinión. ujú. Sí, muy bien. ¿Algún otro producto que se imaginen de ese estudiante para poderlo identificar? Estilo reflexivo. ¿Creen que este estudiante está trabajando en la clase y entregue los ejercicios que nosotros le pidamos que resuelva? Yo considero que sí, licenciado, Ujú. Sí, definitivamente, ¿verdad? que no es tan participativo, pero comprende las cosas. Ujú. Sí, muy bien, definitivamente, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes han dicho las características, ¿verdad? En un buen español que nosotros sabemos, ¿va? Calladitos, pero trabajadores. Entonces, ahí a nosotros podemos pensar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo creen que tendría que ser la actividad pedagógica o la actividad didáctica diseñada para que este estudiante se sienta retado mentalmente a participar? ¿Qué podríamos diseñar? ¿Cómo tendrían que ser los ejercicios?
o los problemas presentados, ¿verdad? Yo siento que bien pudieran ser basados en situaciones reales, ¿verdad? Porque entonces ellos se ponen a pensar y dicen, entonces puedo aplicar esto, o a partir de esa situación siento que se me viene a la cabeza esto. Sí, correcto, ¿verdad? También tiene que ver mucho con el grado de complejidad que nosotros tenemos en los ejercicios, ¿verdad? Por ejemplo, si seleccionamos el primero que sea sencillo, ¿verdad? Uno intermedio y al final ponemos uno que lleve un reto mental, ¿verdad? Porque es el estilo de él, ¿verdad? Aquí dice, observar nuevas experiencias y observarlas antes de estar, ¿verdad? Y los caracteriza bastante, como aquí dice la indicación, ¿verdad? Quizás son un poco individualistas a la hora de trabajar, ¿verdad? No con eso estamos diciendo que es malo, pero es una de las características de este estilo de aprendizaje reflexivo. Entonces, preparar esos retos mentales, ¿verdad? Para los estudiantes nos involucra a considerar este estilo reflexivo. Otras características que presentan algunos autores dice que son ponderados, concienzudos, receptivos, analíticos, ¿verdad? Recopiladores, pacientes, cuidadosos, detallistas, pueden elaborar argumentos, investigadores, un poco lentos, dice, distantes, prudentes, inquisidor y sondeador. Entonces, las características que hemos nosotros observado, ¿verdad? Así es que entonces se presta para que le podamos presentar un ejercicio, ¿verdad? Un problema que sea un poco retante de acuerdo a la edad que presentan estos estudiantes. Bueno, entonces vamos a ver el tercero. Este se llama el estilo teórico y entre algunas características que presentan los estudiantes son las siguientes, ¿no? Dice que se enfocan en los problemas de forma vertical, escalonada, decir así, ¿verdad? Vamos hacia arriba. Es un estilo de aprendizaje que considera mucho el desarrollo de las etapas lógicas del pensamiento, ¿verdad? También dice que tienden a ser perfeccionistas, integran los hechos en teorías coherentes y cuando hablamos de perfeccionismo, ¿verdad? Nos imaginamos ya a este estudiante, ¿verdad? Que lleva sus clases, sus problemas ordenados, ¿verdad? Y siempre quiere tener la calificación perfecta. Son profundos en su sistema de pensamiento a la hora de establecer teorías, principios y modelos. Y claramente, ¿verdad? Esta es una característica que se puede utilizar en educación matemática. También dice que le gusta analizar y sintetizar. Entonces, esta es la característica del estilo teórico. Ahora vamos a las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo reconocemos este tipo de estudiantes en el salón de clases a la hora de enseñar matemática? ¿Y qué actividades creen ustedes que podrían parecer interesantes para este tipo de estudiantes? A veces se toma bastante en cuenta la revisión de cuadernos, licenciado. Sí, podríamos ser observativos, ¿verdad? Porque ocurre de todo, ¿verdad? Estudiantes que llevan sus clases bien ordenadas y otros no. Ahí entraría en el perfeccionismo, ¿verdad? Y, por ejemplo, a la hora de contestar, ¿verdad? Esto de ser profundos en su sistema de pensamiento, ¿cómo podríamos utilizarlo nosotros en educación matemática? Eduardo, ya se incorporó Eduardo, ¿verdad? Bienvenido, Eduardo. Hola, licenciado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos Sí, días. bien, gracias a Dios por aquí. Sí, hace unos momentos me incorporé a Yeli. Ah, Había vale. tenido un par de inconvenientes, pero ahí estamos. Bueno, bienvenido. Pues entonces fíjense que pensando en esta característica, ¿verdad?
podemos pensar de que esto de la profundidad en su sistema de pensamiento podríamos hacerlo llevar a otro nivel, ¿verdad? Normalmente va a haber un ejercicio que sea un poco más profundo que los básicos que presenta la clase. Entonces llevar un ejercicio de estos para que los estudiantes puedan presentarlo. O inclusive en algunos textos, por ejemplo, dice más allá de lo básico, ¿verdad? Entonces estas situaciones son las que podemos presentar a estudiantes, ¿verdad? Quizás ya con la calma de su casa o si tienen método de estudio y lo hacen, ¿verdad? Entonces son estudiantes que pueden disfrutar, como aquí dice, ¿verdad? Con analizar y sintetizar. Otras características de este tipo de estudiantes, quizás algunas ya mencionadas, ¿verdad? Son lógicos, perfeccionistas, metódicos, críticos, estructurados, disciplinados y sistemáticos, ¿verdad? Ahora que mencionamos esta característica, se me viene a la mente, ¿verdad? Un tipo de estudiantes que a veces llevan hasta un cuaderno para las clases del día a día y ya en su casa las pasan a formal o a limpio, dicen ellos, ¿verdad? Entonces ya ese trabajo extra refiere a mucho metodismo, mucha disciplina, ¿verdad? Y este definitivamente cumple con una característica de este tipo de estudiantes. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que nosotros podemos aprovechar esto para presentar situaciones didácticas interesantes en el aprendizaje de la matemática. Y el cuarto estilo de aprendizaje que se nos ha quedado, ¿verdad?, es el estilo pragmático. Estos estudiantes dice que presentan las siguientes características, ¿verdad? Experimentadores, prácticos, didácticos, muy eficaces, tienen ese sentido realista de las situaciones, decididos, concretos, seguros de sí mismos y también muy organizados. Entonces, igual que el anterior, es un poco más, presenta características diferentes y opuestas, ¿verdad? Por ejemplo, esta practicidad, el ser directo y realistas y decidido, ¿verdad? Hace que sean un poco evidentes este tipo de estudiantes. El fuerte de esta persona es que dice que presentan el aspecto positivo de presentar ideas innovadoras o nuevas ante una experiencia que nosotros pudiéramos presentar. Quizás son un poco impacientes, ¿verdad? Y cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema, dice que lo hacen de manera inmediata. Su filosofía es siempre se puede hacer mejor y si funciona es bueno. Entonces, aquí tenemos un tipo de estilo de aprendizaje diferente, el pragmático, ¿verdad? Ahora pensemos nosotros, hagamos la reflexión, ¿verdad? De nuevo, ¿cómo podríamos distinguirlo a este estudiante en una clase de matemática y qué situaciones podríamos nosotros diseñar para que este estudiante se sienta motivado a aprender matemática? Sí, licenciado, bueno, Mm. fíjese que yo considero que esos tipos de estudiantes, eh, bueno, la vez pasada que yo fui a la escuela a hacer las prácticas, se puede observar, híjole, un montón, infinidad de carácter, ¿verdad?, de cada estudiante. Y prácticamente hoy en día, con los libros SMATE que se han implementado, pienso que vienen más como de crear una lluvia de ideas, ¿va?, para partir de un ejercicio. El docente me estaba explicando cómo se trabajaba más o menos el programa SMATE y en realidad tenía toda la razón de todo lo que me estaba explicando porque me decía, mira, aquí se inicia con el ejercicio, pero aquí pide que los estudiantes den como una opinión acerca de los ejercicios, ¿no? Y conforme el tiempo me decía él, más abajo decía cómo tenía que explicarlo y cómo se iba a aplicar. Y me dice, cuando los estudiantes ya consideres que ya no se queda, que ya no pueden resolver el ejercicio, entonces ahí entras vos, me dice. Pero ya después que ellos han creado una lluvia de ideas. Ujú. Sí, muy bien. Y entonces, esa actividad es buena, ¿verdad? Porque como aquí dice, los invita a participar y cuando hay que tomar una decisión, estos lo van a hacer, ¿verdad? Esa actividad es buena, la que está describiendo usted. Muy bien. Ahora, ¿hay otra actividad que ustedes consideren que podríamos aplicar con este estilo de aprendizaje?
Que hay, por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? Cuando presentamos aquellos ejercicios que tienen que ver con hacer una operación matemática y tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, esos ejercicios que son de analizar para finalizarmente tomar una decisión, entonces parece que son muy atractivos para este estilo de aprendizaje pragmático, ¿verdad? Por ejemplo, ante una oferta, ¿verdad? De una empresa en desigualdades se ve mucho esto, ¿verdad? Una empresa nos oferta de esta manera y otra nos oferta de esta y entonces a tomar una decisión, ¿verdad? O, por ejemplo, en el caso de estadística, ¿verdad? Analizamos una serie estadística y determinamos, ¿verdad?, cuál tiene mayor variabilidad, qué medida de tendencia central puede representar los datos o qué nos dicen las probabilidades, ¿verdad? Entonces, ejercicios de análisis y de tomar decisión creo que van muy bien con este estilo de aprendizaje, ¿verdad? Y otras actividades como desarrollar experimentos o participar en una feria de matemática, ¿verdad? También podría ir con este estilo de aprendizaje. Entonces, ahí concluimos nosotros los 4 estilos, ¿verdad? Y el objetivo era que nosotros reflexionemos en qué podríamos diseñar. Esta es solamente una variante, ¿verdad? De lo que tiene que ver con los estilos de aprendizaje. Ya si nosotros analizamos, ¿verdad? Los problemas de aprendizaje que puedan tener los estudiantes, dificultades, las variantes personales, entonces eso hace que una clase de matemáticas sea única e irrepetible para cada una de las estilos que nosotros vamos a presentar. Veamos entonces una aplicación que nos presenta el material, ¿verdad? O algunas ideas que nosotros podríamos tomar en cuenta para diseñar nuestras situaciones. ¿Qué es lo real cuando nosotros llegamos a las aulas? Si ustedes ya hicieron práctica, ¿verdad? Quizás ustedes han podido observar, ¿verdad?, que no el 100% de los estudiantes están realmente atentos a la clase. Es decir, siempre vamos a tener uno o dos que tres, ¿verdad?, que están distraídos o están pensando en otro tema. Vamos a tener un porcentaje de estudiantes, ¿verdad?, que quizás no hagan las actividades que nosotros desarrollamos. Como aquí dice, a nivel internacional, no todos los estudiantes llegan siquiera al requerimiento mínimo que se hace para la evaluación matemática. Así que en lo que tiene que ver con rendimiento académico, la mayoría de los autores y los investigadores concluyen, ¿verdad?, en que los procesos de aprendizaje sí se ven afectados y el rendimiento académico por los estilos de aprendizaje dominantes que tienen los estudiantes. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que el maestro conozca de estos estilos de aprendizaje y sepa que es una variable que tiene su incidencia, ¿verdad?, tanto en el rendimiento académico como en los procesos de aprendizaje. Así es que entonces podríamos considerar, ¿verdad?, qué es entonces lo que nosotros puede afectarnos cuando estamos desarrollando una clase. Ahí podríamos mencionar, ¿verdad?, los factores emocionales, los factores sociales y también el coeficiente o la variable de inteligencia emocional en los estudiantes. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos, verdad? En la parte emotiva, pues estos estudiantes van de una familia, si son adolescentes quizás hasta ya están involucrados en relaciones amorosas, ¿verdad? O amistosas con sus compañeros. La propia adolescencia también nos hace tener sus bajos y altos en cada uno de ellos, ¿verdad? Si nos vamos a las relaciones sociales, del tipo de familia que ellos van, la relación que tengan con sus padres y sus personas adultas, ¿verdad? También tiene que ver. Y la parte de la inteligencia emocional, ¿verdad? Son factores que ellos han logrado desarrollar hasta esa edad, ¿verdad? La confianza en sí mismos, el nivel de exploración o curiosidad que puedan tener y el autocontrol. Son factores que afectan el éxito escolar, ¿verdad? Entonces, en matemática nosotros podríamos tener la tendencia a olvidarnos de estas variables, ¿verdad?, pero tienen que ver totalmente en el aprendizaje, ¿verdad? Por eso cuando hacemos esas actividades pequeñas, ¿verdad?, y los estudiantes se sienten capaces de lograrlo, por muy pequeño que sea el ejercicio, ¿verdad?, aumentar su confianza, su participación y decirles que lo han hecho muy bien, ¿verdad? Pueden ser cosas muy sencillas que vayan alimentando, ¿verdad?, estos factores y que puedan aprender mejor la clase de matemática. Ahora, cuando nosotros pensamos, ¿verdad?, en las estrategias que nosotros queremos diseñar de enseñanza, ¿verdad?,
Lo que nosotros queremos es preparar una clase que, aunque va a ser un poco general, ¿verdad? Pero que tenga esa visión de poder llegar, como aquí dice, al mayor número de estudiantes, ¿verdad? Todos podemos aprender matemática, pero debemos conocer, ¿verdad?, que hay variables que tienen que ver con el aprendizaje y entonces por eso necesitamos diseñar actividades, ¿verdad?, que ayuden a todos los tipos de aprendizaje de los estudiantes para que puedan tener éxito en su proceso de aprendizaje. De ahí entonces viene la necesidad, ¿verdad?, de poder diseñar una situación didáctica de aprendizaje. Quizás ustedes han escuchado mucho en documentos que han leído de este autor que se llama Miguel de Guzmán. No sé si lo han leído ustedes. Es un matemático, creo que español, muy famoso. Lo citamos muchas veces en los documentos, ¿verdad? Entonces, él hace el siguiente comentario y dice, es claro que una gran parte de los fracasos matemáticos de muchos de nuestros estudiantes tienen su origen en un posicionamiento inicial afectivo, totalmente destructivo de sus propias potencialidades de este campo, que es provocado en muchos casos por la inadecuada introducción por parte de sus maestros. Entonces, el autor a qué clase de factores está haciendo referencia en el aprendizaje de la matemática. ¿A qué factores creen ustedes que está haciendo referencia que podrían afectarnos en el desarrollo de la matemática? Bueno, en parte de la parte, como decirlo, psicológica, afectiva, en la que el docente presenta la matemática, es decir, cuando se presenta como algo que es solamente números, algo que es solamente procesos a seguir, algoritmos, eh, entonces el estudiante se da cuenta de que si no puede él, y el mismo docente lo fomenta, ¿verdad? Si no puede él desarrollar o aprenderse los algoritmos, si no puede seguir ese proceso mecánico, entonces ya está destinado prácticamente a fracasar en matemática, mientras no tiene lo que es otras maneras de verla, otras maneras de tratarla para poder aprenderla, sino que ya está condicionado por el mismo docente. Ujú, muy bien, buen aporte, ¿verdad? Entonces, el autor dice, ¿verdad? Que tenemos en buena parte, ¿verdad? Cómo nosotros presentamos la clase tiene que mucho que ver con la parte afectiva, como comentaba Ronald. Por eso entonces que este trabajo de planificar una clase, ¿verdad? No es sencillo, porque de la manera en que nosotros introducimos el contenido, hasta qué actividades vamos a presentar, ¿verdad? Para que ellos lo desarrollen, entonces puede tener su valor, ¿verdad? A este autor se le hizo una entrevista bastante interesante, Miguel de Guzmán, y contesta dos preguntas de manera curiosa. Vamos a ver este videíto corto del minuto 2:14 hasta el 5:22 y veamos cómo respondió, por si lo hemos leído en algún documento. Dijimos 2:14, 5:22. Bueno, Sacan nueves en las matemáticas ustedes me confirman si se escucha. Sí, sí, escuchan. ¿Se escucha? Vale, vamos entonces. les entusiasman, ¿no? Pero ¿usted cree que puede ser una asignatura divertida, bella, satisfactoria? ¿Usted cree? Por supuesto, o sea, yo creo que la conjunción que hay entre matemáticas, sentido lúdico, sentido estético, arte, belleza, es algo totalmente patente a los que lo vivimos, por lo menos.
Y realmente creo que una de las grandes virtudes que tendrían los profesores es tratar de ensayar, de transmitir ese sentido lúdico y ese sentido estético a los alumnos. Sí, porque ¿cómo ve usted la educación en cuanto a la matemática por parte de... ¿Cuál es la actualidad, o el presente, mejor dicho? A mí me parece que en la actualidad realmente la enseñanza de la matemática no va por muy buen camino. O sea, por lo menos digamos que es muy mejorable la enseñanza de la matemática. Yo pienso que la afición a las matemáticas, o bien el odio a las matemáticas, proviene ya desde una etapa muy incipiente, de manera que los niños ya en un primer contacto con las matemáticas o bien se decantan hacia el placer, hacia el sentido lúdico, o bien se decantan bastante claramente hacia el odio. Y esto crea normalmente unos bloqueos psicológicos que perviven durante toda la vida probablemente. De manera que uno se encuentra a lo largo de la vida con multitud de personas enormemente inteligentes y capaces pues de gustar ciertos tipos de belleza, por supuesto, y sin embargo no saben encontrar el sentido estético, el sentido artístico y el sentido vital de las matemáticas. Y probablemente se debe a una mala formación inicial. Por eso, pero ¿por qué cuestan tanto de aprender las matemáticas? Bueno, yo creo que en parte la culpa la tenemos los profesores. Es decir, si nuestros profesores ya desde el comienzo, los profesores de EGB, los profesores de BUP, estuviesen bien formados, de manera que supiesen captar psicológicamente la dificultad de los niños con respecto a la asimilación de los contenidos matemáticos y verlos con esa pasión con que realmente se pueden ver, entonces creo que sería muy distinta. Y yo creo la actitud de muchos de los niños. Creo que mucha de esta culpa está precisamente en el aspecto puramente técnico que estamos dando a la formación de nuestros profesores. Cuando a la formación de nuestros profesores, especialmente de enseñanza media y por supuesto de enseñanza básica, debería ser una formación muchísimo más completa, humanista, muchísimo más volcada sobre el sentido de la historia de las matemáticas, de la filosofía de las matemáticas y también del sentido lúdico de las matemáticas y de la psicología de las matemáticas. A ver, pero ¿cuál es la importancia de las matemáticas? Bueno, ahí entonces les he presentado unos breves comentarios que hizo este autor, ¿verdad? Muy sonado en muchos documentos de educación matemática. Entonces, esto nos hace a nosotros pensar, ¿verdad?, en que deberíamos de considerar algunos aspectos, como mencionaba el autor, ¿verdad?, considerando una propuesta para poder enseñar. Algunos de los elementos que menciona el autor, ¿verdad?, que tienen que ver en educación matemática, por ejemplo, tienen que ver, ¿verdad?, que los niños están acostumbrados a manejar algunas actividades, los mismos adolescentes, ¿verdad?, actividades diarias relacionadas con el dinero, con las medidas, con el tiempo y las operaciones que involucran estas magnitudes. Claro, a veces no, tal vez no desde un punto de vista formal, pero sí ya las hacen. Entonces, utilizar eso, ¿verdad? Que los niños ya lo conocen. A veces el trabajo infantil es obligatorio para poder enseñar matemática. El segundo aspecto lo mencionaba el autor, ¿verdad? No olvidar, decía, esa parte lúdica que tiene que ver de las matemáticas, ¿verdad? Y otros enfoques más que ahí presentaba, ¿verdad? Es, podríamos decir, trabajo del docente, ¿verdad? Verificar estas actividades que tienen que ver con el trabajo. Siempre habrá algún jueguito que se pueda hacer y que los estudiantes lo puedan involucrar. Y el último aspecto, ¿verdad?, que menciona el documento es la necesidad de resolver problemas relacionados con la cotidianidad de los estudiantes para que ellos puedan ver dónde entonces o qué es lo que estamos aplicando. Claro está, algunos contenidos van a ser difíciles de decirles, miren, aquí podemos aplicar esto de los números complejos o de las teoremas trigonométricos, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Habrán otras áreas donde sea mucho más fácil hacerlo. Pero en términos generales, ¿verdad? Para poder tener un buen desarrollo, ¿verdad? Y aprendizaje de las matemáticas, dice el documento, con verdadero sentido
y auténtico valor, entonces se nos dan los siguientes consejos. Número 1, consejo a nosotros los maestros, ¿verdad? Conocer características psicológicas del niño y el proceso de la formación de las estructuras lógicas, ¿no? El segundo es el sistema escolar y los programas de los educadores respeten este proceso psicológico al cual estamos haciendo referencia, ¿verdad? El siguiente es presentar al niño, dice, problemas reales, si no presentados por el alumno o diseñados por el docente, pero que tengan que ver con su cotidianidad, su conceptualización. Otro de este consejo es, dice, que se estimule a los niños en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados. No simplemente, ¿verdad?, que no se puedan resolver o, como comentaba Gilberto, ¿verdad?, tener esa tendencia del maestro a quererlo resolver él en la clase, ¿verdad? También estimular en la clase un aula de libertad, ¿verdad?, basada en el respeto. Es otro, ¿verdad?, consejo que se debe tomar en cuenta para los maestros. Y finalmente, ¿verdad? También estimular al niño, ¿verdad? A participar en la clase o hacer en el pizarrón y no sentirse temor a sentirse equivocado. En algunas ocasiones siento yo que si les hacemos saber, ¿verdad? Que todos estamos aprendiendo y es parte del aprendizaje el equivocarse, entonces más que todo en los adolescentes que les da pena, ¿verdad? Quizás ustedes recuerden cuando fueron estudiantes, aún de adultos a veces nos da pena participar por temor a equivocarnos. Así es que entonces lo que podemos hacer nosotros los docentes, ¿verdad? Para poder llegar a tener así, ¿verdad? Una clase de matemática buena es lo que se nos presenta aquí, ¿verdad? Preocuparnos, dice, por conocer los niveles de conceptualización de los alumnos. Además, estar atento a los intereses de los niños y ser flexibles para cambiar, ¿verdad? Quizás tengan intereses de juego o de algún tema de actualidad. Inclusive, ¿verdad? Conocer el videojuego que les gusta para ver qué podemos participar. Proponer actividades lúdicas, dice, que conduzcan a la reflexión lógica, matemática. Abandonar la idea de que los alumnos tienen que tener un rol pasivo en el aula, ¿verdad? Sino que lo contrario, ¿verdad? Estimular a que todos sean participativos y activos. También dice procurar ideas o situaciones que sean afines a sus intereses o puede ser que los mismos estudiantes propongan, ¿verdad?, alguna actividad que ellos quieran hacer. También convertir su aula, dice, en un taller en el que se ofrezcan los materiales que estimulen la reflexión lógica, matemática, ¿verdad? Y como les mencionaba yo anteriormente, ¿verdad?, investigar, ¿verdad?, qué recursos tiene disponible el centro escolar o el instituto para que nosotros podamos participar en este diseño. A veces en su mismo teléfono ellos pueden tener diferentes aplicaciones que pueden ser necesarios para que participen los estudiantes. Organizar juegos en equipo y trabajar con objetos concretos. Esto también, ¿verdad? Puede ser muy útil. Y descubrir, ¿verdad? Dice que las planas de números, es decir, aquellas guías de ejercicios famosas en matemáticas, ¿verdad?, solo llevan a un conocimiento mecánico y memorístico. Preferimos mejor aquellas actividades diseñadas pensando en los estilos de aprendizaje, ¿verdad?, para que los estudiantes puedan participar y tener esos valores. Pues bueno, estos son algunos consejos breves que contiene el material para poder participar en el diseño de una clase, ¿verdad? Así hemos tocado algunos aspectos relevantes de lo que tenía que ver con la clase. Vamos a hacer una captura de la asistencia. Walter, Jocelyn, Gilberto. Creo que Ronald se nos fue, ¿verdad? No sé si hay algún comentario con respecto a la próxima tarea puesta ahí en plataforma o de su práctica docente. ¿Con quién? Con Walter ya tenemos, perdón, Eduardo. Walter tenemos acuerdo para el 15 de mayo, ¿verdad? Sí, exacto, licenciado, para el 15 de Vaya, mayo, me dijo. y bien atinado porque fíjese que este domingo vamos a reunión a San Salvador. No le hubiera quedado mal. Casi que Va, adivino. está bueno, entonces Ajá, lo esperamos estamos. el 15. Vaya, ahí yo me pongo de acuerdo con usted. ¿Me decía, Eduardo? Sí, con lo que se va a entregar en el documento, como se va a entregar los guiones de clase y los planes, ¿verdad? Unidad. Sí. Ujú.
Ajá, entonces serían los tres guiones y depende si utilizamos la misma unidad, sería solamente un plan, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Ajá, si está, los contenidos están dentro del mismo unidad, es un solo un plan de unidad o de lección, ¿verdad? Porque en Ajá, SMAT a veces vienen por lecciones. Ajá, ahí estamos. ajá, Ujú. ya Bueno, está pues bien. entonces les agradezco la participación, también la asistencia, ¿verdad? Seguimos en contacto. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme y ahí hacemos el tiempito para poderles contestar. Y yo creo que he marcado ahí el día que lo voy a acompañar, Eduardo, o nos ponemos de acuerdo posteriormente. Para los que se van a retirar, entonces, tenemos unos minutitos para ir al baño y tomar agua. Así es que buen día. Walter, Jocelyn, Gilberto. Gracias, buen día, Sí, licenciado. licenciado. Buen día, se cuidan. ¿Qué día ¿A iría? dónde ha marcado? Yo me recuerdo que usted me los envió a WhatsApp, ¿verdad? Pero no los tengo ahorita a la mano. ¿Qué días Ah, son los ok. que El 12, quiero ver, el 12, el esta semana? 16 y el 20. Y el 12, el 16 y el 20. Y el 12 sería por la mañana o por la tarde. Sería por la tarde. El 12 sería por la tarde. Ah, vaya, pues Ajá, quizás podría ir porque sí, es en la escuela de la esposa, ¿verdad? Ajá, ajá. vaya, yo creo que sí, podría ir. Y la otra semana, el día el 16. Y los otros días también son por la tarde. Sí, sí, todos los días serían por la tarde. Ajá, Vaya, eso pues es lo que ha llegado, hemos llegado al acuerdo con el docente, ¿verdad? No, no sé sí. si él cambiaría el Ujú. plan, ¿verdad? Ajá, Vaya, para este 12 sería la segunda, ¿verdad? Práctica docente. sí, sí, la segunda. Sí. Vaya, entonces quedemos con este jueves 12 y si tuviera algún atraso yo le aviso con tiempo y la pasamos para el Ah, 16. va, está bien, Ah, bueno, está buen bien. día, experto. Eduardo, perdón. Bueno, muchas gracias Bueno, igualmente. bueno, buen día.